estrictamente jurídico del derecho internacional público, que es el que se encarga de estudiar y regular el comportamiento de las naciones en el concierto internacional, no existe posibilidad alguna, no existe vía ni interpretación posible para que un Estado, en forma unilateral, como lo está haciendo Estados Unidos de Norteamérica, pueda sancionar o imponer este tipo de medidas en contra de otra nación hermana, en contra de una nación reconocida y perfecta y absolutamente soberana. Esto lo digo basado en lo que dice el artículo 17 del Convenio Constitutivo de la Carta de la OEA, o sea, Organización de Estados Americanos, que dice lo siguiente, señora presidenta. 17. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. De manera que, de acuerdo al derecho internacional público, que es el que regula la conducta de los Estados, no hay posibilidad alguna de que Estados Unidos imponga sanciones en contra de Venezuela. No había posibilidad alguna de que se invada Irak y se convierta en el Valle de los Lamentos y de la muerte por bombas que ellos nunca fabricaron. No había posibilidad alguna que se invada Afganistán. No había posibilidad alguna que se financien grupos irregulares en Siria y que desestabilicen esta región. No existe en el derecho internacional público esta posibilidad, estas herramientas o estos mecanismos. De modo que lo que se está haciendo es retrotraer la historia a la época en el que el concierto internacional se vivía poco o nada menos que en el caos. La fuerza del que tenía la mayor marina, la fuerza del que tenía, el derecho en el que tenía la mayor aviación o el mayor número de soldados registrados para sus ejércitos o para sus naciones. Por eso surgen los tratados internacionales, por eso las declaraciones de derechos humanos, por eso el pacto de la OEA, por eso la Carta de la ONU, para evitar que el más fuerte se imponga, no por la razón, sino por la lógica de las armas. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos en este rato. Por lo tanto, este Parlamento, la UNASUR, los diferentes estamentos de expresión internacional no tienen ningún otro camino sino condenar en forma transparente, en forma cierta y fuerte cualquier tipo de expresión guerrerista, militarista que quiera eliminar la soberanía, que quiera eliminar la autodeterminación, que quiera eliminar los principios básicos de convivencia internacional de cualquier nación del planeta. Por eso es importante, es insoslayable, es indelegable, impostergable el hecho que este Parlamento se pronuncie en forma contundente y en forma unánime. Y ahí aparecen los argumentos de que cómo es posible de que el Ecuador hace pocos meses haya inaugurado por $43 millones la sede de UNASUR y que esto no sirve para nada. Qué corto que vemos. ¿O qué ciego que somos? Yo como ecuatoriano sí me siento feliz el que por $43 millones, si es que eso es lo que importa el monto, Ecuador, Quito sea la capital de Sudamérica y que de esta tierra, de este Ecuador nuestro, haya podido salir esa resolución condenando el imperialismo y condenando el decreto ejecutivo por cual el presidente Obama declara como enemigo y como gran peligro a su seguridad nacional, a la República de Venezuela, a su gobierno. Yo me pregunto, ¿alguna vez acaso Venezuela, la tierra de Bolívar, la tierra de Miranda, la tierra de tantos héroes de la libertad, la tierra de Hugo Chávez, alguna vez ha invadido a otra nación? ¿Alguna vez ha lanzado bombas atómicas en contra de pueblos indefensos
y que se encontraban, como en otros casos, durmiendo. ¿Alguna vez Venezuela ha participado de una coalición internacional para invadir pueblos indefensos, como sí lo han hecho otras naciones? Nunca yo recuerdo que Venezuela haya hecho esto. Por lo tanto, esta declaración del Parlamento ecuatoriano es más que pertinente. Es una obligación que nos ha impuesto el latinoamericanismo. Es reencontrarnos con la historia. El pueblo venezolano, al igual que tantos otros pueblos de América Latina y el mundo, ha tenido el coraje de enfrentar con la fuerza del amor las más grandes desventuras. Esa declaratoria del presidente Obama es una gran desventura. Yo creo que está dedicada, está direccionada como para desestabilizar no solamente a Venezuela, sino a América Latina. ¿Acaso es simple coincidencia el hecho de que se declare ahora como gran peligro para la seguridad nacional, un peligro extraordinario para los Estados Unidos, aquella nación que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta? Esa historia ya la conocemos. Es lo mismo que sucedió con Irak. En nombre de la democracia van por otras cosas. Pueblo de América Latina, pueblo de Ecuador, compañeras y compañeros asambleístas, no podemos pasar ciegos ante esta realidad. No podemos mirar a otro lado. Tenemos una responsabilidad con América Latina. Tenemos una responsabilidad con la paz, con el amor, con la convivencia pacífica de todos quienes pertenecemos a la raza humana. Yo sé, señora presidenta, que va a ser difícil para algunos votar por esta resolución, porque a veces los problemas internos, porque a veces esa conducta cortoplacista, esas agendas escondidas no les van a permitir. Yo sé que algunos hubiesen querido que la sede de UNASUR no esté en Quito y que esté en Estados Unidos y contentísimos no estuvieran reclamando. Pero yo creo que ese es el cambio en América Latina, esta América Latina nuestra que empieza a caminar con sus propias piernas y a pensar con sus propias neuronas, señora presidenta. Yo quiero poner un último punto como análisis. ¿No les parece que esta declaratoria que hace el presidente Obama tiene poco que ver con aquello que dicen de los derechos humanos, de la corrupción y etcétera? ¿No nos damos cuenta acaso de que recientemente Estados Unidos ha dicho que la guerra mantenida, esa guerra económica, el bloqueo, un bloqueo que todos los países y todos los pueblos hemos criticado, hemos duramente fustigado, que tenía con Cuba, era una guerra ineficaz? Y entonces deja a Cuba, dice, vamos a levantar estas sanciones, y ahora se coge a Venezuela. No tiene nada que ver entonces, señora presidenta, el tema derechos humanos, el tema que este gobierno no funcione o la oposición. No, señora presidenta. Lo que tiene que ver es una lógica geopolítica, una lógica geoestratégica, porque tampoco es que aparece por ahí aislado el hecho que manden 20.000 marines a Perú. Entonces hay una estrategia detrás de todo esto. Hay una estrategia que está siendo, que ha sido diseñada y que está siendo implementada. Por lo tanto, es importante, señora presidenta, que nuestro Parlamento se pronuncie independientemente de las diferencias políticas que podamos tener, porque lo que está aquí en riesgo es la plena vigencia de los más elementales principios de los derechos humanos y de la convivencia internacional de las naciones y de los pueblos. Muchísimas gracias. Eran los puntos de vista expresados por el asambleísta